Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que habréis oído hablar de esta crisis alimentaria que se asoma, que parece que va a afectar al mundo, una escalada en los precios de los cereales. Parece que esto tiene que ver con lo que está pasando en el Mar Negro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No lo sabemos, pero parece que algunos valientes en Occidente quieren enviar una misión naval para abrir los puertos ucranianos. Complicado. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿eh? La Unión Europea sopesa activar una misión naval para liberar las exportaciones agrícolas de Ucrania. ¡Wow! Bruselas teme una hambruna en los países que dependen del trigo bloqueado por Rusia en los silos y puertos ucranianos. Bruselas está preocupada. A ver, este artículo apareció hace 2 días en El País, ¿no? Nos habla del creciente riesgo de hambruna en los países dependientes de las exportaciones agrícolas de Ucrania bloqueadas por Rusia tras la invasión del país el 24 de febrero. La Unión Europea está dispuesta a movilizar todos los recursos posibles para facilitar la salida del grano acumulado en los silos y puertos ucranianos, y sobre la mesa figura incluso la posibilidad de poner en marcha una misión naval que escolte el paso de los cargueros desde Ucrania a través de un Mar Negro infestado de minas y vigilado por buques y submarinos rusos. ¡Wow! Vamos a ver si lo entendemos. Existe un bloqueo naval, hay barcos que están atrapados en los puertos ucranianos y estarían dispuestos a salir de ahí cargados de trigo, de no sé si es ya aceite de girasol o si son semillas para hacer el aceite en otro sitio. Pero bueno, están esos barcos ahí, no pueden salir. ¿Por qué no pueden salir? Esta es la cuestión. El Mar Negro está infestado de minas. Vaya, vaya. ¿Quién habrá colocado las minas? Vamos a ver qué nos dice el mismo artículo el artículo que hace referencia, este artículo del País. Nos lleva del 28 de mayo al 29 de marzo. Las minas a la deriva procedentes de Ucrania ponen en peligro el tráfico comercial por el Bósforo. A ver si leo el titular otra vez porque me parece que no me he enterado. Las minas a la deriva procedentes de Ucrania. Malos rusos o ucranianos. Vaya. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Porque te dicen una cosa y después resulta... A ver, yo esto lo he investigado un poco. No he estado allí, pero he googleado y tal, ¿no? Y he tirado del hilo. Entonces, claro, esa es una historia que viene de marzo. Minas a la deriva en el Mar Negro, interceptadas llegando al Bósforo, llegando a Turquía. Bastante alarma provocó ya en su momento. A ver, 2 minas navales han sido encontradas en aguas turcas en los últimos 3 días, ¿no? Esto lo dicen el 29 de marzo, ¿vale? La primera el sábado a la entrada del Bósforo por los turcos. La segunda el lunes fue hallada la mañana del lunes en el Mar Negro cerca de aguas territoriales búlgaras. Estos incidentes han incrementado la preocupación de que la invasión rusa de Ucrania afecte al tráfico en una de las vías marítimas más concurridas del mundo. El pasado 18 de marzo, la estación naval del puerto ruso de Novorossiysk emitió un mensaje a los barcos en la zona sobre la posible presencia de unas 420 minas tipo YAM o YARM a la deriva. Y en los días posteriores, las autoridades navales de Sochi, en Rusia, y Samsun, en Turquía, repitieron la alerta a los buques de la zona. Debido a las condiciones meteorológicas y las tormentas, se han soltado minas colocadas por las fuerzas navales ucranias en la entrada de los puertos de Odessa, Ochakov,
Chernomorsk y Yuzhny. Entonces, esto es el pasado 18 de marzo se emitió. Esa es lo que dice El País, ¿no? Del 29 de marzo se remite al 18 de marzo. Víctor Vishnov, subjefe de la Administración Naval de Ucrania, calificó el anuncio de desinformación por parte de Rusia. Esto lo hacen para justificar el cierre de zonas del Mar Negro por un supuesto peligro de minas, dijo Vishnov en declaraciones a Reuters. Sin embargo, parece que el 3 de marzo un buque de bandera panameña y propiedad de una empresa estonia se hundió en aguas cercanas al puerto ucranio de Odessa, en un incidente no del todo esclarecido, que podían ser minas o no, una mina o no. Desde el inicio de la invasión rusa ha habido informaciones no confirmadas sobre un posible minado de estas aguas por parte de la Marina ucrania para evitar un desembarco anfibio en Odessa. La Convención de la Haya de 1907 prohíbe el uso de minas flotantes a menos que estén ancladas y obliga a los estados que las utilicen a notificar internacionalmente las áreas de colocación para evitar accidentes. De hecho, Moscú ha denunciado que Ucrania ha violado dicha convención. Esto es del 21 de marzo. Y es en una web marítima, pero viene de Reuters. La agencia de inteligencia rusa ha dicho que varias centenares de minas están a la deriva porque se habrían soltado de sus anclajes en los puertos ucranianos, minas colocadas por Ucrania. Debido a una tormenta, los cables que conectan las minas con las anclas se han roto. Dicen los servicios de inteligencia rusos que unas 420 minas se habrían soltado, ¿vale? Aquí hay algo un poco más preciso de un medio de comunicación turco. 1 de abril. Dicen que, según el Ministerio de Defensa ruso, 10 minas colocadas por Ucrania están a la deriva en el Mar Negro. Dice, aquí se ve, el Ministerio de Defensa ruso, su portavoz, Igor Konashenkov, dijo el jueves que 10 minas colocadas por la Marina ucraniana en el Mar Negro y el Mar de Azov habían resultado arrastradas por el viento. Citan textualmente, en el periodo del 25 de febrero al 4 de marzo, en aguas del Mar Negro y del Mar de Azov, los dragadores de minas de ucranianos habían colocado 420 minas, 370 en el Mar Negro y 50 en el Mar de Azov. Según Konashenkov, la administración ucraniana estaba reteniendo por la fuerza 68 navíos de Turquía, China, Suiza, Grecia, Malta, Panamá, las Islas Marshall, Sierra Leona, el archipiélago Comoros, Belice, las Islas Caimán, Dinamarca y Siria en los puertos de Chernomorsk, Odessa, Mykolaiv y Yuzhny. Apuntando a que Rusia abre un corredor para que estos barcos puedan salir de las aguas territoriales ucranianas entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde cada día. Entonces, este artículo, esto parece bastante más preciso. O sea, son declaraciones mucho más precisas del Ministerio de Defensa ruso. Dicen, había 420 minas, se supone que igual los rusos saben esto por su propia inteligencia militar, sus drones, lo que sea. Tenían constancia de esa colocación y que 10 de ellas se habrían soltado. Bueno, parece plausible. Ahora, la cuestión es si se han colocado las minas, ¿no? O sea, habíamos visto que primero Rusia denuncia que se colocan las minas, Ucrania lo niega diciendo que es desinformación y unos días más tarde Ucrania dice que Rusia ha colocado minas. ¿Por qué Rusia iba a colocar minas? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Rusia iba a colocar minas para destruir un carguero lleno de grano que va
a la India o a algún país africano o a Egipto, no sé a dónde. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que los rusos hagan eso? Si no nos cierran el grifo del gas a los europeos, que les estamos jodiendo de todas las maneras posibles e imaginables, ¿por qué iban a cargarse el suministro de alimentos a los países africanos que no les están, digamos, no han decretado ningún tipo de sanción y se están comportando de una forma bastante equidistante en toda esta cuestión? No, yo no le veo ninguna lógica a esto, ¿no? O sea, no es que a Ucrania le vaya a faltar cash por esto, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿por qué iba Rusia a dejar minas a la deriva en el Mar Negro, un mar en el que sus barcos, sus navíos sí que pueden circular y lo necesitan? O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, entonces, teníamos eso, las minas, o sea, Rusia denuncia que los ucranianos han colocado minas, que estas minas se han soltado, o sea, tampoco les denuncian en plan que lo hayan hecho a propósito para que vayan a la deriva esas minas y destruyan todo lo que se encuentren a su paso en el Mar Negro. Tampoco era, pues han colocado minas y se les han soltado. Y los ucranianos dicen, no, esto no ha ocurrido. Y después, al cabo de unos días, pues como ya es evidente, porque los turcos están encontrando minas, en aguas búlgaras parece que también, etcétera, entonces dicen, sí, los rusos están colocando minas, ¿no? Y están impidiendo el tráfico marítimo. Pero, entonces, bueno, rebobinemos, o sea, vámonos más atrás todavía. Esto es de una web de asuntos marítimos, una web británica. Y entonces, esto es un comunicado sobre cuestiones operativas de puertos del 24 de febrero. Y dice, puertos del Mar Negro. Todos los puertos, incluidos los de Odessa, Chernomorsk, Pivdeni, Nikolaev, están cerrados. Los de Rusia, todos los puertos del Mar Negro siguen sus operaciones como habitual. Ucrania, el 24 de febrero, había cerrado sus puertos. O sea, inmediatamente al empezar la operación militar rusa, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si te están invadiendo el país, pues cierras tus puertos, ¿no? Y colocas minas para defenderte de un asalto anfibio. Es que no... O sea, que te acusen de hacer eso no es ninguna barbaridad. O sea, es algo normal. Lo que es raro es negarlo. ¿Vale? Pero... Y lo que es raro es que después nosotros, el país, ¿no? 28 de mayo... La cumbre europea del lunes en Bruselas abordará el creciente riesgo de hambruna en los países dependientes de las exportaciones agrícolas de Ucrania bloqueadas por Rusia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen los rusos bloqueando esas exportaciones? Entonces, hay dos cosas en este tema. O sea, por un lado están las exportaciones de Rusia, que es el mayor exportador de alimentos, de cereales del mundo. Y por otro lado están las exportaciones de Ucrania. Entonces, Rusia tiene problemas con sus exportaciones. Ha denunciado que están ligadas a las sanciones. No sanciones sobre los productos alimentarios, sino sanciones que tienen un impacto sobre las navieras, sobre los seguros de navegación, etcétera. Digamos, toda la parte logística y financiera que existe en torno a esas exportaciones, ¿no? Y afecta a los cereales y afecta al fertilizante también, y esto es un problema. Y Rusia ha manifestado que está dispuesta a colaborar para resolver esto, pero hay unos problemas técnicos. O sea, Rusia evidentemente quiere exportar todo lo que pueda. O sea, si quiere exportar todo lo que pueda a Europa, que le está jodiendo, ¿por qué no va a querer exportar a los países africanos que... digamos que lo que van a hacer es pagarle por sus cereales? Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero bueno, ese es el relato, ¿no? El riesgo de hambruna, ¿no? Hambre,
exportaciones agrícolas bloqueadas por Rusia, ¿vale? ¿Dónde nos demuestran que Rusia está bloqueando exportaciones? Un artículo en Político, también del mismo día, 28 de mayo. Y el autor es un ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN. ¿Cómo acabar con el bloqueo marítimo de Rusia del Mar Negro? Y entonces, bueno, una cosa que se da por hecho siempre es que Rusia está haciendo este bloqueo, ¿no? Rusia está impidiendo el paso de estos barcos, sea a través de supuestamente unas minas, porque estos artículos siempre están construidos de la misma manera, o sea, mencionan las minas como de pasada, porque claro, las minas tendrían un papel en un bloqueo, ¿no? No se puede transitar con minas. Pero no entran en decir, oye, ¿quién colocó ahí las minas? Pero las minas sirven para el relato. Y la presencia de los barcos rusos también sirve para construir el mismo relato del bloqueo. Aunque en realidad, claro, las minas estarían ahí para impedir un desembarco anfibio ruso, ¿no? Las colocan los ucranianos, sí, los ucranianos ponen las minas, los rusos ponen los barcos. Ahora, ¿qué es lo que está impidiendo que circulen esos navíos? Bueno, probablemente los propios navíos no quieran circular porque consideran que las condiciones son peligrosas. Y ahora veremos que eso es lo que están indicando los rusos, ¿no? En todo caso, ¿qué quiere este señor cuando escribe en Político? ¿Qué está proponiendo? Está proponiendo una escolta naval para los barcos que tengan que salir de los puertos ucranianos. Entonces, lo que quieren es enviar una misión naval occidental, ¿no? Para abrir paso. Eso es lo que veíamos ya que decía el artículo del País. Aquí lo tenemos, ¿no? Y se va a hablar de eso, se hablaba en la cumbre de hoy, día 30, lunes. La UE sopesa activar una misión naval para liberar las exportaciones agrícolas de Ucrania, ¿no? Y el artículo de Político es del mismo día, de este ex embajador americano ante la OTAN, y apunta a lo mismo. Habla de la cantidad de grano que está en los silos en Ucrania, bla, bla, bla. Las consecuencias serían muy severas, 25 millones de toneladas métricas de maíz, etcétera, etcétera, y el bloqueo ruso. Al mismo tiempo tenemos el Programa Mundial de Alimentos. Todos estos retoman lo que dice el Programa Mundial de Alimentos. 22 de mayo advierten de estos problemas, también causados por Rusia, o no son tan directos con el tema, son un poco más diplomáticos, porque el Programa Mundial de Alimentos es una agencia de Naciones Unidas, pero, fijaos, aquí tenemos cómo se financia. Presupuesto, 4.000 millones de dólares. Donantes, Estados Unidos pone 2.000 millones de dólares. ¿Ok? Estados Unidos pone la mitad. Entonces, es una organización de la ONU que pertenece a Estados Unidos. Y si vemos la lista de los 5 últimos directores, son todos americanos. Entonces, cuando sale en el Consejo de Seguridad de la ONU el director del Programa Mundial de Alimentos para advertir sobre las consecuencias de esta situación en el Mar Negro y tal, y de forma un poco indirecta decir que son los rusos, bueno, tienes que saber que quien está hablando es quien le paga, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque cuando pones el 50% de la pasta de una organización, o sea, básicamente es tuya, ¿no? De la mano de esto hemos visto cosas como esto. La ministra alemana de Desarrollo, Svenja Schulze, condena a Putin por la crisis alimentaria en su viaje a Ucrania. Dice que es culpa de Putin que un montón de países estén al borde de una hambruna masiva. Tenemos esto es muy gracioso. El Reino Unido, esto es del 23 de mayo. El Reino Unido
apoya el plan de Lituania para acabar con el bloqueo al grano ucraniano. Espera. El plan de Lituania. Lituania, que es un país báltico, no del Mar Negro, es un país báltico, de 2,5 millones de habitantes, va a liderar está liderando, de hecho, lo he encontrado también en un medio lituano, están orgullosos de esta cosa que están emprendiendo los lituanos, que como de juntar a los países en una coalition of the willing, coalición de los voluntariosos, es la terminología que usaron para la invasión de Irak, o sea, que era Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido, España, ¿no? Y las Islas Solomón o algo así. Entonces, Lituania, que son como súper revanchistas con los rusos, o sea, los bálticos, junto con los polacos, siempre quieren tocarle los cojones a los rusos. Entonces, o sea, ellos quieren montar una coalición de países occidentales para entrar en el Mar Negro con una flota que va a colisionar con una flota rusa que está ahí. Esto es un poco como lo de la zona de exclusión aérea, ¿no? O sea, la zona de exclusión aérea que pedían Zelensky y pidieron los ucranianos. O sea, una cosa ridícula, ¿no? Porque para crear una zona de exclusión aérea significa que tienes que tener un dominio de los cielos y por lo tanto tienes que poder volar en esos cielos libremente, y si desde Rusia un misil era disparado a un avión de la OTAN sobrevolando Ucrania, ¿qué pasa entonces? Porque los rusos no te lo van a aceptar, la zona de exclusión aérea, ¿no? Entonces tienes que bombardear la artillería, o sea, las posiciones antimisiles en la propia Rusia, ¿no? Entonces es ya una guerra directa entre la OTAN y Rusia, directa. O sea, estamos hablando de bombarderos americanos destruyendo, bombardeando Rusia. Sería esto. Eso es una zona de exclusión aérea. Evidentemente ahí los americanos sí que le dijeron, Zelensky, no, o sea, esto ya es demasiado, esto no lo vamos a hacer. Pero esto que quieren hacer los lituanos, que apoya al Reino Unido, que están, ¿no? Esta cosa que están hablando hoy, se supone, en Bruselas de esto. Esto de entrar en el Mar Negro y con una flota para escoltar barcos, esto es una locura. O sea, los rusos tienen ahí su flota. Y con un poco digamos, de sentido común, Turquía desde marzo había decidido aplicar la Convención de Montreux, que es una cosa de 1936, que regula quién puede transitar en según qué circunstancias en el Mar Negro, quién puede pasar por el Bósforo. Y básicamente Turquía lo había hecho para impedir que ninguna... o sea, el tránsito de marinas navales de un lado o de otro, que nadie podría entrar o salir del Mar Negro. Como un poco... Bueno, pues ahí están los rusos, no sería buena idea que entren los americanos o que entre nadie más, que se pueda liar la cosa. Esto es muy interesante. Aquí tenemos un medio turco que nos dice el 11 de abril que, según el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, las minas que están circulando ahí por el Mar Negro pudieron haber sido dejadas ahí a propósito. Dice, puede ser que estas minas se dejaran ahí como parte de un plan para que los dragadores de minas de la OTAN pudieran entrar en el Mar Negro. Dice que esto serviría para presionar a Turquía respecto de la implementación de la Convención de Montreux, que es eso que os contaba antes, que era
la aplicación de la Convención de Montreux permite que Turquía diga no va a entrar aquí una flota o buques militarizados. Sirve sobre todo para bloquear la entrada de naval de países que no son países con costa en el Mar Negro. Entonces, esto serviría sería como un estratagema, posiblemente, ¿vale? O sea, toda esta cosa, los niños en África se van a morir de hambre y tal, y para impedir que esto ocurra, porque los rusos malos los quieren matar de hambre, ¿no? Tenemos que... es fuerza mayor, tenemos que entrar con una armada, la OTAN tiene que entrar con una armada en el Mar Negro. Menos mal que, aunque un país de la OTAN, ¿no? Turquía, está impidiéndoles de momento el paso al Mar Negro. Pero esto sería una excusa. Y aquí el ministro de Defensa turco, el 11 de abril, ya estaba advirtiendo de esto. Fijaros en... porque es que, fijémonos en esto, von der Leyen, la artillería rusa está bombardeando almacenes de cereales. A ver, ¿por qué iba la artillería rusa a bombardear almacenes de cereales? O sea, ¿eso qué sentido tiene? Claro, si crees que los rusos son, digamos, genéticamente malos, algo así, entonces te lo puedes creer, ¿no? O sea, la equiparación de Putin es Hitler, hay algo ahí, ¿no? O sea, realmente es como... tiene que estar trabajando ya, ¿no? Esa deshumanización de tu rival, tiene que haber hecho mucha mella para que puedas decir tonterías así. Pero bueno, esto lo dicen, esto sale en Político, y digamos que lo dice ella y se quedan tan anchos. Aquí tenemos el 24 de mayo, la inteligencia de Estados Unidos muestra el bloqueo naval a Ucrania. Y entonces tenemos, esto es muy sofisticado, muy técnico, ¿no? Mapas, un mapa con estos colores que nos muestra dónde están dónde están los barcos rusos. Y es como, bueno, vale, sí, hay barcos rusos ahí, están ahí tratando de evitar que los hundan, ¿no? Están a una cierta distancia. Claro que están ahí. Pero esto viene en el Washington Post, 24 de mayo. Documentos de inteligencia recién desclasificados. Os quiero remitir a mi vídeo en el que hablaba de la desclasificación de inteligencia o de información de los servicios secretos americanos a propósito, que información no contrastada para impactar el escenario político, porque es que lo han reconocido, lo han dicho ellos mismos, no solo la CIA, sino los propios medios de comunicación americanos ya se han hecho eco de que existe un uso deliberado de informaciones desclasificadas con el fin de impactar el escenario de guerra híbrida. En fin, entonces dicen esto, ¿vale? Ahora, sería interesante también ver qué dicen los rusos, pero no podemos, porque está prohibido. Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Yo voy a meter en este vídeo, ¿qué dice Russia Today? Madre mía, no sé si tendrá YouTube algún sistema para rastrear que aparece el logo de Russia Today o algo, ¿no? Insertado dentro de mi vídeo, ya veremos. Bien, 28 de mayo. Rusia muestra los corredores humanitarios para barcos extranjeros desde Mariupol y los puertos de Ucrania en el Mar Negro. Según Moscú, estos barcos permanecen bloqueados en los puertos por la amenaza de bombardeos y el elevado peligro de minas creado por Kiev. Y aquí tenemos los corredores humanitarios para salida de los barcos extranjeros del puerto de Mariupol. Todo bastante técnico, y aquí el corredor humanitario para la salida de barcos extranjeros de los puertos ucranianos. El corredor humanitario para la salida de barcos extranjeros mide 139 millas náuticas de largo y 3 de ancho. La vía permanece abierta a diario desde el 27 de marzo entre las 8 y las 19, hora de Moscú.
Bueno, si los rusos dicen que esto existe, que están, digamos, protegiendo la salida, han creado un corredor para que circulen estos barcos cargados de cereales, pues qué bien, ¿no? Quiero decir, desde Occidente se dice, los rusos están impidiendo la salida de estos barcos. Los rusos dicen, no, nosotros además hemos creado estos corredores específicos para ellos. Pero dicen, desde el Ministerio de Defensa ruso precisaron que la responsabilidad por la salida segura de más de 70 embarcaciones de 16 países desde los puertos ucranianos de Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa y Udny en el Mar Negro recae sobre las autoridades de Kiev. Claro, son ellos los que primero cerraron los puertos, como ya vimos que decía la web esa de Asuntos Marítimos, la web esa británica, ya desde el 24 de febrero cerraron los puertos y lo que parece estar ocurriendo es que estos barcos, pese a las condiciones creadas por Rusia, incluido el desminado de las aguas portuarias para la evacuación segura de 6 buques de carga seca desde Mariupol, pertenecientes a Bulgaria, República Dominicana, Liberia, Panamá, Turquía y Jamaica, las empresas propietarias aún no han tomado las medidas necesarias para la partida de estas embarcaciones. Yo me imagino que aquí existen problemas por parte de las navieras que dirán, no, yo no quiero, por ahí hay minas, yo no quiero correr el riesgo hasta que la situación esté totalmente clara de meter o sea, vamos a quedarnos tranquilitos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo no quiero que se me hunda el barco y mi tripulación es decir, y hay aseguradoras por ahí también, no sé si esto estaría cubierto por el seguro o no, en caso de guerra normalmente no, hay exenciones para estas cosas en cualquier póliza. Entonces, esto, claro, en fin, nos han prohibido ver esto, ¿eh? Yo lo tengo aquí porque tengo una VPN que me permite navegar fingiendo que estoy en Islandia, pero tú no puedes ver esto, entonces... claro, los medios occidentales pueden decir cualquier barbaridad de cualquier manera sin tener que hacer frente, digamos, a ningún cuestionamiento de lo que ellos dicen. Porque cuando tú lees esto, dices, bueno, entonces, ¿qué me están contando los otros? ¿No? Pero si no lo puedes leer, pues, más o menos, pues esto es lo que hay, ¿no? Rusos malos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sí que ha hecho declaraciones en las que ligaba los problemas de suministro de precios en el sector alimentario mundial a las sanciones que se han impuesto contra Rusia. Específicamente se trata de las sanciones que afectan a las navieras que caen bajo la prohibición de atracar en puertos rusos, la prohibición de que los buques rusos atraquen en puertos de la Unión Europea y de países sancionadores, los fertilizantes rusos, que son fundamentales para un montón de países productores agrícolas a nivel mundial, sí que han caído bajo sí que han sido sancionadas. O sea, los fertilizantes sí que han sido sancionados, no los cereales, no los productos agrícolas, pero los fertilizantes sí, ¿no? Entonces, claro, estas sanciones sí que están teniendo un impacto real en estos mercados, vamos a decir, de alimentos a escala mundial. Van a tener un impacto en la producción de cereales en otros países por la cuestión de los fertilizantes, y existe un problema de transporte pues, ligado a las navieras que no pueden operar con normalidad. Ahora bien, cuando Rusia dice eso, los medios occidentales lo simplifican y generan la confusión y dicen, es que Rusia está amenazando con no exportar alimentos si no se levantan las sanciones. Y no es del todo eso. Y además lo confunden con la situación de Ucrania. Es que Rusia está negándose a
levantar ese bloqueo de los puertos ucranianos, que hemos visto que no es tal, si no se le quitan las sanciones. Esto lo vamos a oír repetido. De hecho, vi un vídeo el otro día de Kuleva, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, en el Foro Económico Mundial, diciendo exactamente esto. Y por lo tanto, y llamando a esa intervención marítima o esa intervención naval de la OTAN que los turcos, con buen criterio, de momento esperamos que sigan impidiendo, a pesar de los esfuerzos de Lituania, porque sería realmente, podría ser catastrófico, ¿no? En todo caso, lo que no hemos visto de momento es que los países afectados por esta escalada de precios, que efectivamente se está produciendo, aunque ya venía de antes, es decir, los mercados de alimentos a escala mundial han resultado impactados por las interrupciones del comercio derivadas de la crisis del COVID. Esto ha venido acompañado también de una sequía en India que ha llevado a unas cosechas mucho menores de trigo, etcétera, que ha llevado a que India imponga restricciones a sus exportaciones. Y bueno, existen un montón de factores que están afectando los precios de los cereales, pero efectivamente sabemos que esta crisis también tiene un impacto importante porque Rusia y Ucrania son ambos países fundamentales, ¿no? en estos mercados de cereales, de fertilizantes y de aceites de semillas. Y bueno, esa es la situación. Me voy a callar, concluyo por hoy. Espero que hayas disfrutado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, evidentemente, ponme un me gusta, por favor, y compártelo. Quién sabe, a alguien más igual también le gusta. Y bueno, eso. Deja un comentario si quieres, suscríbete si no lo has hecho. Y nada, ya me voy. Hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.